¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos sean todos. Sí, qué bueno poder reunirnos. Bienvenidos, adelante. Hermanitos, ahí salúdenle, denle la bienvenida. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Que tuvimos este tiempo donde pudimos adorarle, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan en la alabanza y en la adoración? Amén. Bueno, ahora vamos con la palabra del Señor. Acompáñenme a Hechos capítulo 17, por favor. Continuamos con nuestra serie, Poder para Testificar. Hechos capítulo 17. Muy bien. Antes de continuar, de dar lectura, me gustaría que empezáramos a pensar en nuestra posición, o sea, es decir, a nosotros mismos dentro de esta narrativa bíblica que vamos a leer a continuación. La idea es que seamos afectados por el texto. Ese es el fin, ¿verdad? De ser expuestos a la palabra, el ser afectados por la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el capítulo 17, versículo 10, donde vamos a ver a dos grupos de oyentes, ¿sí? A los de Berea, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver a los de Atenas, ¿sí? Ahora, como les digo, vamos a considerarnos a nosotros mismos en el texto y luego hacemos una oración. ¿Les parece? Muy bien. Estamos ahí. Hechos 17, versículo 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo venía de Tesalónica. Pablo y compañía venían pues prácticamente huyendo, ¿verdad?, de la persecución que había en Tesalónica. Entonces se fueron hasta Berea. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, los de Berea eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. A ver, repita conmigo: recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, de la mejor manera posible. Y esa solicitud los llevaba a escudriñar, ¿sí? Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hasta ahí. Tenemos entonces a estos dos grupos que les mencioné, ¿verdad? A los de Berea, quienes recibieron la palabra con solicitud, es decir, con buena voluntad, de buen ánimo, y fueron coherentes con ese sentir al escudriñar las Escrituras. Y por otro lado tenemos a los atenienses, que ciertamente mostraron interés, pero al parecer, como vamos a ver en esta enseñanza, no era más que mera curiosidad superficial,
y no una búsqueda sincera por la verdad. Les mencionaba que nos identificáramos, ¿sí? ¿Con cuáles oyentes nos identificamos más? ¿Sí? ¿Será que estamos en esta intensa búsqueda por la verdad, por la palabra de Dios? ¿O es más que curiosidad o cierta afinidad con cierto mensaje o cierto predicador? Bueno, vamos a orar al Señor y roguemos que sea su palabra la que discierna nuestros corazones, ¿va? Y que sea ella la que nos purifique de toda vanidad y seamos edificados por el Espíritu de su palabra. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque podemos ser expuestos a tu palabra, Señor. Creemos que es viva y eficaz, que puede traspasar lo más profundo de nuestro ser, Señor. Rogamos que nos escudriñes, Señor, mientras leemos tu palabra, Señor, y me des tu gracia para compartir, Padre, esta hora tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, a que este mensaje sea tuyo, Señor, provenga solamente de ti y que recibamos con toda solicitud, Padre. Te lo rogamos, Señor. Danos tu gracia esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vayamos ahora al versículo 16. Vamos a partir de ahí. ¿Sí? Dice Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, para una mejor comprensión, vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico y político de la ciudad. ¿Me permite? Solo un poco, es para ampliar un poquito el panorama. Atenas fue una de las principales ciudades de la antigua Grecia, ¿sí? Esta fungió como centro cultural donde se desarrollaron en gran manera las artes, las ciencias, la música, la filosofía, política, etc. ¿Sí? Recordemos que Atenas fue la ciudad modelo durante la expansión del helenismo. ¿Sí? Si se acuerda o tiene nociones de esto, Alejandro Magno esparció el helenismo, ¿no? Y la ciudad modelo, la ciudad que querían replicar, era Atenas precisamente. Esto nos habla del prestigio que tenía esta ciudad. También nos habla de la influencia cultural para las sociedades de aquel entonces, ¿sí? Ahora, Atenas también es la cuna de la democracia, ¿sí? También cuando fue fundada, pues primero fue una monarquía, ¿verdad? El gobierno de uno solo. Después fue la aristocracia, que fue o que es el poder de los mejores, ¿sí? Aristos, que viene siendo excelente, y Kratos, que viene siendo poder, aristocracia, ¿no? Entonces, este tipo de gobierno para Platón se le hacía lo más excelente, ¿verdad? La aristocracia. Sin embargo, pues había un riesgo en la aristocracia, que era que, bueno, los mejores están en el poder. Sin embargo, los hijos de estos, como ya estaban en el poder, ya tenían la riqueza y todo esto, ya no se iban a enfocar en un buen gobierno, sino en su propio beneficio. Entonces esta aristocracia se convertiría en una oligarquía. ¿Sí? Esta oligarquía vendría siendo el gobierno de unos pocos, ¿sí? Ya no es de los mejores, sino que es solamente de unos pocos. Hasta que después de eso, para Platón vendría la democracia, que es el gobierno, pues, del pueblo, ¿no? Pero Platón decía, bueno, no es lo ideal porque el pueblo no tiene la capacidad para elegir bien a sus gobernantes. Al fin y al cabo van a elegir a un tirano que se aproveche de ellos, ¿no? Bueno, todo esto, aunque no era profeta, fue lo que pasó con Atenas, ¿sí? Atenas era una monarquía, después una aristocracia, después fue una democracia y no pudo continuar porque llegaron los macedonios y después los romanos y ahí acabó el gobierno, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos imperios que llegaron, a pesar de que los conquistaron políticamente, Atenas los conquistó culturalmente, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono todo esto? ¿En qué país estamos nosotros viviendo? En España, dice. La Nueva España, dice, ¿no? No, en México, ¿no? Y que se supone que es una democracia, ¿verdad? Se supone porque suena más a oligarquía muchas veces, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero fíjese cómo ha impactado
esta sociedad, esa cultura hasta nuestros días, ¿sí? Ideas como la igualdad ante la ley, el derecho a votar, el poder del pueblo se implementaron en Atenas como una forma para combatir la tiranía. Entonces, como les menciono, el pensamiento de estos antiguos griegos no murió con la llegada del Imperio Romano en el siglo II a.C., sino todo lo contrario. Roma adoptó esta culturalización junto con todo el bagaje filosófico y religioso que traía consigo. Tanto es así que para los tiempos del apóstol Pablo, Atenas se consideraba una ciudad libre, a pesar de que el Imperio Romano estaba en su apogeo. Sin embargo, a Atenas se le tuvo cierta consideración debido a su cultura, autenticidad en la arquitectura, la grandeza de sus filósofos, etc. Por lo que se dio este sincretismo, formando así la cultura grecorromana. La he escuchado, ¿verdad? Muy bien. Pues esta era la ciudad de Atenas, ¿verdad? O el contexto político, pero también en el aspecto religioso era también bastante, ¿cómo se puede decir? Pues como lo veían como un modelo a seguir, también replicaban el aspecto religioso de esta ciudad. Los antiguos griegos eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Tenían gran variedad de dioses y semidioses. De hecho, la cruza entre dioses y humanos hacían a estos semidioses que eran los grandes héroes de la antigüedad. Los atenienses, consultaban a sus oráculos, a los oráculos de los dioses que vendrían siendo expresados por los sacerdotes y sacerdotisas de aquella deidad, en respuesta a una súplica o a una rogativa en lo particular. En la práctica, los atenienses eran sumamente idólatras y su religiosidad solo venía a degradarlos moralmente, por lo que para un judío ortodoxo del siglo I, como el apóstol Pablo, la imagen de esta ciudad era escandalosa. Más allá de la fabulosa arquitectura y la elocuencia de sus pensadores, para el apóstol Pablo era indignante la manera en la que los atenienses vivían, sumidos en la idolatría. En el versículo 16 nos dice que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, se incendiaba por dentro. ¿Se imagina? ¿Se ha incendiado por dentro, hermano? Por fuera sí, en tiempo de calor, ¿verdad? Pero por dentro, hermanos. Bueno, Pablo se irritó, se exasperó, se molestó al ver la ciudad entregada a la idolatría. Esto quiere decir, la ciudad entregada a la idolatría es una ciudad totalmente idólatra, ¿sí? Ahora, ¿qué deidades adoraban los griegos? Bueno, los conocemos, ¿no? La gran mayoría los conocemos. Pues entre esas deidades se encontraban asesinos, adúlteros, fornicarios, egocéntricos, envidiosos, vengativos, incestuosos, lascivos y un largo etcétera terrible, ¿verdad? Por ejemplo, Zeus, el más grande de los dioses, él llegó a ser el más grande de los dioses precisamente destronando a su padre. ¿Sí? El padre de Zeus era Cronos, que se comía a sus hijos, ¿no? Terrible, ¿verdad? Bueno, el más grande de los dioses era sumamente promiscuo. Tuvo 7 matrimonios y un sinfín de parejas extramatrimoniales. Digo, esto es mitología, pero estas eran las deidades a las cuales rendían culto. Su hermano Poseidón era conocido como el dios del mar. También era vinculado con el poder de los caballos. ¿Sí? Pues en un estado humanoide engendró a Medusa y a Pegaso. ¿Sí? Hermes, según la Odisea escrito por Homero, era representado como el dios mensajero. Este dios fue al que confundieron al apóstol Pablo en Listra, no sé si se acuerdan. Como era el que llevaba el mensaje, bueno, ha de ser Hermes, decían, ¿no? Era la diosa reina del Olimpo, que era la esposa oficial, por así decir, de Zeus. Bueno, era sumamente vengativa y solía atormentar a las otras mujeres de su esposo. Hades, el dios gobernante del inframundo, era uno de los pocos que lucía despasionado. No oficiaba como juez de aquellas almas que vagaban en su mundo, pues secuestró a su sobrina para ser la reina del inframundo. Ares, el antiguo dios de la guerra, también conocido como el espíritu de la batalla, encarnó la parte menos agradable de las brutales guerras y matanzas. Artemisa, sumamente vengativa. Atenea, que era Atenas fue, ¿cómo se puede decir?
De Atenea nombraron la ciudad de Atenas, ¿no? En honor a Atenas. Pues era la diosa griega de la razón. Era la protectora de la ciudad, de la sabiduría, de la guerra, etc. Se dice que surgió ya como una adulta de la frente del dios Zeus al haberse comido a su mamá. Es decir, la mamá de Atenea, Zeus se la comió porque no quería que naciera Atenea. Y al final de cuentas le salió de la cabeza, ¿no? Parece una película de horror, ¿no? Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, los romanos la identificaron como Venus. A su vez también fue adorada como la diosa del mar y la navegación. El culto a esta diosa era básicamente prostitución religiosa, ¿sí? Bueno, todos estos dioses eran obviamente creados a imagen y semejanzas de hombres. Por lo que en virtud de esto teníamos a tales dioses que venían también a modelar la conducta de sus adoradores. Ahora cobra sentido la frase que dice que somos el reflejo de lo que adoramos, ¿sí? Muchos, con el fin de denostar al Dios de las Escrituras, se atreven a colocar a Jehová como un Dios más entre los dioses míticos y así librarse del yugo de la deidad. Es decir, no, pues Listra, Mitra, Zeus, Yahvé, son lo mismo, ¿no? Bueno, sin embargo, la diferencia es que el Dios de la Biblia no fue creado por hombres. Ni siquiera se parece a un ser humano corrompido. Sus virtudes sobrepasan, ¿sí? El ser humano está corrompido en sus delitos y placeres y tampoco se parece a la semejanza de alguna imaginación humana. El Dios de la Biblia es perfecto y pleno en cada una de sus virtudes. Y si existe alguna virtud en el ser humano, solo son vestigios de lo que quedó, de lo que alguna vez fuimos cuando Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Esta es la diferencia. Ahora, si gusta acompañarme a Isaías capítulo 44, vamos a leer a partir del verso 9. ¿Estamos ahí? Isaías 44, 9. Se lo leo en la Biblia de las Américas. Dice: los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aun sus propios testigos no ven ni entienden, porque serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? He aquí todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean avergonzados. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas y lo forma con martillos y lo forja sobre su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza en el compás, le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno, se calienta, también hace fuego para cocer pan y además hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño que quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacía. También se calienta y dice: me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame pues, mi Dios eres tú. Ellos no saben ni entienden, porque Él, o sea Dios, ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación, me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir: ¿no es mentira lo que tengo a mi diestra?
el Señor libra a Israel. Ahí dice el subtítulo, ¿verdad? Versículo 21. Mire lo que dice Dios. Recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. Si se dan cuenta, aunque hay un subtítulo, el texto se lee de corrido, ¿sí? Estamos hablando de hombres que crean a ídolos, pero Dios dice, yo te he formado a ti. ¿Ven la diferencia? ¿Sí notan la diferencia del Dios al cual nosotros servimos? Entonces, hermanos, no se dejen engañar, que no lo confundan. Nuestro Dios es real y está por sobre todos los dioses. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Sabemos que la idolatría es abominación para Dios y es severamente condenada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por atentar contra la dignidad del Señor, ya que nada ni nadie tendrá el lugar de adoración que le corresponde a Dios. Esto está muy claro en las Escrituras, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de la gente a nuestro alrededor es sumamente idólatra, ya sea de la religión popular o simplemente en su día a día. La gente rinde culto y considera más a las cosas, a las criaturas, a sí mismas, a sus comodidades antes que al Señor. Creo que la mayoría de nosotros coincidimos y estamos conscientes de esta realidad. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué reacción hay en nosotros al ver a nuestra comunidad sumida en la idolatría? ¿Habrá el mismo celo que había en el apóstol Pablo? Bueno, este celo no lo llevó a quedarse indiferente al apóstol Pablo. Dice en el versículo 17 de Hechos 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Sí? Esta indignación del apóstol Pablo no lo hizo quedarse inconmovible o estático, sino que obró, ¿sí? Atendió en primer lugar, como siempre, al judío primeramente y también al griego. El apóstol continuaba fielmente con su labor y predicaba el evangelio a los que estaban cerca de la palabra, es decir, a los judíos, ¿sí? Después a los que estaban un poco más aparte, me refiero a los que menciona ahí como piadosos, que vendrían siendo los temerosos de Dios, si se acuerda. Pero no se quedaba allí, sino también discutía en la plaza cada día con los que concurrían, es decir, con los que se acercaban a escuchar. Es decir, el evangelio espera que lo compartamos con el de casa, con el que nos visita, con el vecino, con aquel que aún no conocemos, pero que sabemos que necesita al Salvador. Recordemos que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, por lo que vemos la congruencia en el apóstol Pablo y su constancia cuando nos confronta Lucas, el autor del libro, menciona que él predicaba las palabras cada día. Al ver una ciudad entregada a la idolatría, el creyente no debe mostrarse indiferente, sino que debe de salir de su zona de confort y amar a su prójimo. Versículo 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Es decir, ¿qué está diciendo este charlatán? ¿No? Dicen en otras versiones. Otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Ahora este pasaje nos menciona a otros dos grupos de personas con los que Pablo dialogaba, y estos son los filósofos epicúreos y los estoicos. Estos son los seguidores de las escuelas filosóficas fundadas por Epicúreo y Zenón, respectivamente. Obviamente los epicúreos son los seguidores de Epicuro y los estoicos son seguidores de Zenón. El propósito principal de ambas escuelas era la búsqueda de la auténtica felicidad, pero tenían diferentes vías para alcanzarla. Ojo, ambos buscaban lo mismo, pero no llegaban de la misma manera a ello, según ellos, ¿no? Epicuro promulgaba sobre todas las cosas una búsqueda constante del placer. Solo a través del placer se podría alcanzar la curación del alma humana. Esto es lo que mencionaba esta escuela. Dice, una vida feliz y placentera podía superar las barreras del dolor físico o el malestar espiritual.
Así la filosofía debía servir para volver al hombre feliz, una actividad que con palabras y razonamientos lo procura. Según ellos, en la búsqueda del placer no significaba la idiotez o el ocio, sino que se enfocaran toda su razón y su inteligencia en obtener placeres y tranquilidad. El placer buscado estaba más inclinado a un placer mental que uno físico. A veces se debían de suprimir deseos innecesarios si estos al final de cuentas traerían más dolor, como por ejemplo el deseo de poder, la fama. Ellos eran más reservados, decían, sí buscamos el placer, pero somos inteligentes, ¿no? Hay algunos que viven su vida destrampada y pues las consecuencias los alcanzan. Muchos piensan de esta manera hoy en día, es decir, vivo para el placer, no somos tan libertinos, pero vivo para mí mismo, es decir, para un buen fin de semana, para unas vacaciones, para todo esto, y quiero una vida feliz. Bueno, compartes, eres de los epicúreos, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos enfocaban su inteligencia, su razón, para alcanzar la felicidad mediante el placer. ¿Sí? En cuanto a la religión, bueno, ellos no eran ateos como tal, pero ellos preferían alejarse de los dioses porque decía, bueno, esto me ata, el yugo de los dioses me esclaviza, ¿no? Sí, yo necesito más libertad, ¿no? Eran materialistas. Entonces, para ellos, la felicidad era alcanzable a través de los placeres modestos y sostenibles, la vida simple y el conocimiento del funcionamiento del mundo. ¿Sí? Por otro lado, Zenón, con su estoicismo, decía que la virtud es el bien supremo o la virtud es el único bien. Es decir, para alcanzar la plenitud del hombre, la felicidad, para ellos veían la virtud como ese utensilio o esa herramienta para alcanzarlo. El hombre tendría que aspirar a la virtud interior. Los elementos externos como el dinero, el éxito, la salud o el placer no son buenos ni malos en sí mismos. Solamente la virtud podía fungir como el único bien incondicional. ¿Cómo alcanzaban esta virtud? Bueno, con el autocontrol y la disciplina, para hacerle frente a la desgracia como a la abundancia. Con ella se desarrolla el carácter para alcanzar dicha virtud. Es decir, ellos tenían bien controladas sus emociones. Aun cuando pasaba una desgracia no se derrumbaban, sino se mantenían firmes. Aun cuando pasaba una dicha muy grande no dejaban llevarse por sus emociones, ¿sí? Entonces, por eso no es de extrañarse que el cristianismo y el estoicismo hayan compaginado en distintos momentos de la historia. En algunos siglos se llamó estoicismo cristiano, ¿no? Porque ciertamente la abnegación o la disciplina son cosas que vienen en la Biblia, ¿no? De hecho, en la filosofía nosotros podemos rescatar ciertas cosas, pero hay algo muy importante. Cuando nosotros escuchemos algo o veamos algo, no es verdad porque tenga la verdad en sí misma, sino que será verdad porque se asemeja a la palabra de Dios. ¿Me explico? Es decir, si nosotros escuchamos algo y dice, bueno, va acorde a los principios bíblicos, bueno, eso es porque va acorde precisamente a los principios bíblicos. No es bueno en sí mismo. Es por eso que nosotros tenemos que tener bien claro lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque puede ser que otras cosas nos parezcan buenas, ¿sí? Pensamientos, ideas, pero no están acordes a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a medir, hermanos? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a discernir? Sencilla la ecuación, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Entonces, por eso, no sé si algunos, mientras estaba mencionando esto, decían, pues suena bien el estoicismo, ¿no? ¿Cuál es el detalle con esto? Bueno, que los estoicos eran panteístas, es decir, que creían que todo era Dios, ¿sí? Era una mezcla entre lo material y lo divino, entonces Dios estaba en todo. Por lo tanto, veían al universo, el orden del cosmos y decían, tenemos que imitarlo, tenemos que ser ordenados, ¿sí? Entonces ellos miraban al cosmos como algo digno de imitar y se unían a él mediante su manera sobria de vivir. Bueno, con estas escuelas se topó el apóstol Pablo. Entonces, habría muchos frentes que atacar, ¿verdad? Tenías a los judíos, a los piadosos, tenías al vulgo, a la gente común y tenías a estos filósofos. Entonces, qué importante es estar bien
bien preparado para la buena batalla, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que el apóstol Pablo era una persona muy preparada, pero principalmente estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? El Señor estaba con él. Versículo 18. Dice, también disputaban con él algunos de los filósofos, ya lo leímos. Dicen que algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Ahora, el mensaje de Pablo no fue recibido de la misma manera en cada lugar que llegaba. En Atenas, el evangelio no fue tan bien recibido como con los de Berea, ¿se acuerdan? Pero tampoco tan mal como los de Tesalónica. En Tesalónica los quisieron matar, ¿verdad? Entonces, independientemente de cómo nos reciban, hermanos, el mensaje debe ser el mismo, ¿sí? Ciertamente, en esta ocasión, vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza ciertas herramientas, filosofía griega, porque el apóstol Pablo conocía, pero el mensaje era el mismo, no se diluía, ¿sí? Aquí dice que parecía ser un predicador de divinidades extrañas. O sea, ellos decían, el apóstol está predicando divinidades extrañas. El detalle es que probablemente confundieron, por ejemplo, la palabra Jesús en griego es Jesús. Probablemente la confundieron con Iesis, que es sanidad. Y resurrección, un nombre también muy similar. Entonces creían que eran dos dioses, sanidad y resurrección. Entonces, está hablando de otros dioses, ¿no? O probablemente entendieron el nombre de Jesús y resurrección era la diosa, la parte mujer de la diosa, porque así tenían dioses como dioses duales. El dios mujer y el dios hombre, ¿no? Entonces, al parecer no lo entendieron muy bien lo que estaba predicando. Entonces, lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿qué es esta enseñanza que hablas? Enséñanos, ¿sí? En el Areópago era el lugar donde antiguamente se resolvían los conflictos legales, se dictaminaban los juicios y establecían leyes, pero para el tiempo de Pablo nada más servía como un lugar donde se debatían las ideas y los pensamientos, más allá de un tribunal de justicia. Entonces trajeron a Pablo a un auditorio mucho más grande. Él miró una oportunidad mucho mayor para compartir el evangelio, ¿sí? Ahora, cuando se malentiende el mensaje del evangelio, puede llevar a los hombres a tener una sensación de intriga. Por el contrario, cuando se recibe bien el evangelio, eso no deja lugar a la indiferencia. Muchas veces, cuando no presentamos nosotros el evangelio con claridad, podemos confundir a la gente, ¿sí? En este caso, no quiero decir que el apóstol Pablo hizo un mal trabajo, sino estamos hablando de que predicaba en las plazas. Entonces algunos han de haber escuchado esos nombres y decían, pues está hablando de unos dioses, ¿no? Pero rescatando un poquito de esto, si no predicamos bien, si no trazamos bien la palabra de Dios, podemos confundir a la gente, incluso intimidar, ¿sí? Hacer que no se entienda el evangelio. Sin embargo, si predicamos correctamente el evangelio, eso no va a dejar lugar a la indiferencia. La persona no va a tener más que o abrazar el mensaje o rechazarlo. De ahí la importancia de que nos preparemos, ¿sí? Entonces los atenienses estaban deseosos por escuchar al apóstol Pablo porque había novedad en sus palabras, ¿sí? En Hechos, versículo 19, capítulo 17, versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Ahora, podemos especular un poquito con respecto a la religión muerta de los judíos, porque había sinagoga en ese lugar, ¿sí? Ellos teniendo la luz de la palabra de Dios, la esconden dentro de su sinagoga. Ellos no hacían esta misión de predicar la palabra, de compartir, ¿sí? Tal y como decía Jesús en sus enseñanzas, pusieron la luz debajo del almud. Tal vez esa era la razón por la cual los atenienses desconocían por completo el mensaje y el idioma o la jerga con la que Pablo estaba hablando. Versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir
o en oír algo nuevo. Lucas nos dice, entre paréntesis, cómo era el corazón de los atenienses e incluso de los extranjeros que residían allí. Nos habla de la intención con la que prestaban su oído y su voz. En Atenas estaban pendientes de lo nuevo, de la novedad, sumidos en la idolatría y con la mente en la vanidad, simplemente con una comezón de oír algo nuevo. ¿Tendrían mucho tiempo libres los atenienses? A lo mejor, ¿verdad? Sí. Pues precisamente de ahí salen los aristócratas, que tenían mucho tiempo libre porque tenían tierras, entonces les daba el ocio para empezar a pensar y bueno, salieron muchas cosas interesantes de ahí, otras no tanto. Entonces los atenienses, fíjese, tenían todos los ingredientes para ser víctimas del engaño, ¿sí? Estaban pensando en las cosas de este mundo, estaban atentos a lo nuevo, a lo rápido, ¿sí? Pero por pura misericordia de Dios, en aquel día el Señor trajo el evangelio en boca del apóstol Pablo para que recibieran la verdad. Aunque como veremos, la gran mayoría no pudo soportar la verdad. También cabe preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo nos acercamos nosotros para escuchar la palabra de Dios? ¿En qué actitud venimos? ¿Cómo está nuestra tierra para recibir la semilla del evangelio? La semilla de la palabra de Dios. Muy bien, vamos rapidito ya a Hechos 17 desde el versículo 22 en adelante. Vamos a leerlo de corrido. Aquí viene el mensaje del apóstol Pablo. Lo vamos a estudiar en la siguiente enseñanza. Esta es parte 1. La siguiente enseñanza va a ser parte 2 y así sucesivamente hasta que nos dé aliento el Señor. Dice, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Se da cuenta que el apóstol Pablo, a pesar de esa indignación, no les habla con aspereza, ¿sí? Podría usar otro término para decir lo idólatras que son. Sin embargo, utiliza son muy religiosos, es decir, un eufemismo, ¿no? No los está alabando, pero ciertamente no los está golpeando con la palabra. Dice, a la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí está citando a filósofos griegos, ¿sí? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ahora, el apóstol Pablo predicó el evangelio en el Areópago de Atenas de una manera magistral.
con el favor de Dios, la próxima semana vamos a analizarlo a más detalle lo que es este discurso. Sin embargo, ninguna formación académica o brillante elocuencia es suficiente para transformar al ser humano. Es la obra del Espíritu Santo nada más, ¿sí? Aunque el mensaje del Evangelio fue bien expuesto, la semilla cayó en el camino, donde las aves rápidamente vinieron y se la comieron. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? El enemigo había cautivado la mente de los atenienses en idolatría y en vanidad, por lo que a la luz del Evangelio no pudo resplandecer ante sus ojos. Solamente un remanente sí recibió la semilla, pero fueron muy pocos. Tan es así que no se tiene registro de que se haya fundado iglesia en Atenas. Las comunidades de creyentes debieron haber sido muy pocas. En Tesalónica sí, los persiguieron, los golpearon, pero se estableció una iglesia, ¿sí? Y así en muchos otros lugares, en toda la región de la Galacia, que hubo corretizas, hasta lo apedrearon, pero en cada ciudad se estableció una iglesia. Bueno, aquí en Atenas no. Había demasiada vanidad en la mente de la gente. Fíjese, acompáñeme, ya estamos terminando, acompáñeme a Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18. Pareciera ser un poco la descripción de las personas que vivían ahí en Atenas. Pues es la descripción del ser humano en general, ¿no? Pero mira, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Sí, parece la descripción de los dioses griegos, ¿verdad? Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Bueno, esta es la realidad de nuestro día a día, ¿verdad? Nuestra civilización de hoy. Esta es la realidad. El ser humano está caído, hermanos. ¿Sí? La degradación del ser humano es evidente. Fíjese, hoy en día, la institución religiosa más grande de Occidente, pues la conocemos, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana. Bueno, en aras de permanecer vigentes a la modernidad, cada vez ha ido más y más diluyendo el Evangelio,
¿sí? Les leo acerca de... Hace poquito hizo unas declaraciones bastante controversiales. Dice, el pontífice participó en Singapur en un encuentro interreligioso con jóvenes de varias religiones. Y lo cito, una de las cosas que más me ha impresionado de los jóvenes es la capacidad del diálogo interreligioso, les dijo el obispo de Roma. En este momento, cuando Francisco les aseguró a estos jóvenes que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Lejos de quedarse allí, el Papa prosiguió con esta afirmación sincretista para asegurar que las religiones son distintos lenguajes para llegar a Dios, ya que Dios es Dios y es Dios para todos y todos somos hijos de Dios, agregó el Papa. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero sabemos que es herejía, ¿sí? Si todos tienen la verdad, quiere decir que nadie la tiene, hermanos. Y esa es la intención. Diluir tanto el evangelio que ya no se pueda discriminar entre Jesús y Mahoma, Jehová y Alá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, la institución más grande de Occidente cayó, hermanos, desde hace tiempo, ¿no? Es una iglesia que se ha corrompido, pero no solamente es la iglesia católica, muchas iglesias, la verdad es que se han avergonzado del evangelio, se han avergonzado de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo? Versículos antes, en Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo, predicar el evangelio. Así que tenemos la responsabilidad y el deber como cristianos de hacer gala de nuestra profesión y obedecer a la gran comisión. Y que el Señor siempre sea el que nos dirija para ser diestros en la palabra y con denuedo compartirla al mundo, a este mundo que tanto necesita a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pues es la realidad, hermanos. Fíjese, Atenas está impregnada hoy en día en nuestra sociedad cultural, ¿sí? De tal manera que mucho de lo que pensaban antes, pues lo traemos hoy en día, ¿sí? Si uno analiza un poquito la historia, se da cuenta de esto, ¿no? De todo, por todo lo que somos atravesados, ¿sí? Por eso es necesario ir a la palabra y renovar nuestro entendimiento, porque muchas veces creemos cosas que ni sabemos por qué las creemos, pero ahí están, ¿sí? Ahí están incrustadas en nuestra psique y ¿cómo podemos librarnos de eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ahí está la palabra de Dios, ¿sí? Que es pura, que es limpia, que nos purifica, que nos lava, ¿sí? Entonces, exponernos ante la verdad y exponer la verdad es una tarea de nosotros, de cada uno de nosotros, hermanos. Así que, si en algo Dios le habló, pues le animo a que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que nos dé su gracia para obedecer al llamado. ¿Cuántos quieren obedecer al llamado de Dios? Amén. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos confrontados con ella, Señor. Sabemos que tú nos estás llamando, Padre, a ser consistentes, Señor, a ser íntegros, Padre. Que lo que hemos recibido y lo que hemos abrazado con fe, Señor, pues lo compartamos con el prójimo, Señor, que prediquemos el evangelio a este mundo de tanta necesidad, Señor. Ruego que nos des el denuedo, Señor, y la gracia, que nos ayudes a prepararnos en el día a día, Señor, porque sabemos que cada vez es más complicado, Señor, llegar al corazón de la gente, Padre. El enemigo ha atestado de vanidad, Señor, el corazón y la mente, tanto del más joven como del más adulto, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que no seamos nosotros, Padre, que seas tú, que tú nos des tu palabra, Señor, que tú nos des en el momento adecuado, en el momento preciso, Señor, la palabra ideal para compartirlo, Señor. Y queremos ser obedientes, Señor, a tu llamado. Bendice a nuestra iglesia, Señor, a nuestra congregación, Padre, que seamos fieles, Padre. Que nuestro testimonio también vaya de la mano, Señor, con lo que prediquemos, Señor, pero que prediquemos, Padre. Que compartamos nuestra fe, Señor, que no nos quedemos callados. Que no nos avergoncemos, Señor, porque
Muchos hoy en día están alzando la voz. Muchos hoy en día están hablando, Señor. Tienen libertad de hablar tanta tontería, Señor. Y la iglesia se queda callada, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos ser obreros fieles, Señor, a tu llamado. Gracias, mi Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.